Como cada viernes, quiero saludar la presencia en este programa del académico Julio Santos Lozano. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Independientemente de que aparecemos músicos de un conjunto musical, en realidad no es así, se lo anticipo. Bueno, Julio, qué bueno que viniste. Gracias. Por tu presencia este viernes, porque después de escuchar el anuncio del gobernador Barbosa, me parece que hay matices desde la perspectiva jurídica. Por supuesto, yo creo que este aspecto hay que visualizarlo técnicamente, ¿sí? El gobernador habla de una preliberación por indulto. El indulto es una figura que se da para dar por terminado el castigo, es decir, cuando ya fue sentenciada la persona, puede ser sujeta a indulto por parte del Ejecutivo. No se trata meramente de una preliberación porque no es un beneficio a esa condena, ¿sí? Que se le disminuya una tercera parte o la mitad de la condena por buen comportamiento, por trabajo, ¿no? Sino aquí es tajante el decreto como él lo maneja, de decir indulto y extingue la sanción corporal. Por eso van a salir de la cárcel. Lo que no quiere decir entonces que haya un evidente tráfico de influencias. Yo creo que no hay tráfico de influencia en este caso, porque yo creo que sí el gobernador está actuando bajo la salvaguarda de los derechos humanos, ¿sí? Entonces es una figura polémica la situación del aborto. Se ha venido manejando con matices políticos, con matices religiosos, morales, sociales. O sea, sí es una tarea difícil, pero vaya, yo creo que sí en una defensa de derechos humanos, de libre desarrollo de la personalidad, de libertad personal de la mujer, de libre disposición de su cuerpo. O sea, yo creo que hay que atender todos estos matices para entender el indulto del señor gobernador. Pues vaya anuncio, porque no se veía venir, pero desde luego se inscribe en el contexto de una discusión política entre quienes han empujado desde el punto de vista legislativo por disminuir las penas corporales hacia mujeres que deciden interrumpir el embarazo y quienes están en contra de esta disposición legal. Claro, yo creo que con esto le va a dar un empujón, un buen empujón al legislativo para que se aboque a la tarea de regular, digamos, este tipo de práctica. Desgraciadamente, esta práctica se da cotidianamente, ¿no? Y de manera clandestina, de manera peligrosa, de manera que pone en peligro la vida de la mujer, inclusive, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene las condiciones de asepsia, no es en un quirófano específicamente. Entonces yo creo que todas estas cuestiones sí hay que atenderlas porque va en detrimento del derecho humano de la mujer. Si abrimos una situación legal, regulada, legislada, yo creo que vamos a ganar muchísimo. Y quizás, inclusive, hasta se inhiba la práctica del aborto. Algo parecido a lo que sucedió en la Ciudad de México. Por cierto, hoy esta misma semana, el resultado de un estudio de 23 municipios poblanos están yendo a la Ciudad de México a practicarse el aborto, porque aquí no es legal. Pues desgraciadamente siempre atendemos, digamos, a condiciones legales un poco más amplias o más abiertas de otras ciudades, inclusive de otros países, ¿no? Mucha gente se iba a Holanda también a contraer nupcias entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque estaba regulado en ese país. Iban a practicarse abortos o el tema de la eutanasia, que son temas controversiales, ¿no? En derechos humanos, que sí, desgraciadamente nuestra sociedad no ha tenido el eco necesario para que el legislativo actúe en consecuencia, ¿no? Y se decida de manera tajante, olvidándonos ya de todo ese tipo de prejuicios que tenemos, prejuicios sociales, ¿no? Y culturales, y abordar los temas como debe de ser, regularlos, porque es una necesidad. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque es una práctica que se da cotidianamente. Queramos o no queramos verla. No nos podemos tapar los ojos y decir no existe, porque existe. Es una decisión que marca un antes y un después, porque regímenes emanados del PRI y del PAN le dieron la vuelta a la hoja. No querían entrarle de manera frontal. El problema, hemos platicado varias veces, ¿no? Que desgraciadamente se legisla lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Lo que nos acarrea votos, ¿no? Lo que no nos disminuye, digamos, ese ánimo social que tenemos, ¿no? Y a veces si le entramos a este tipo de temas, bueno, sobre todo los legisladores de Acción Nacional que tienen un corte un poco más conservador, o sea, pues temen que la sociedad reproche en las urnas este tipo de actuaciones. Lo que no entendemos es que es una necesidad
Es un grito social lo que se ha hecho con este tipo de temas y no los podemos seguir desatendiendo, máxime por la apertura constitucional, ¿no? La intromisión de los derechos humanos en la Carta Magna, ¿sí? Entonces, si hablamos de un Estado humanista, no podemos desatender este tipo de temas. Pues vaya cosa. Oye, rápidamente, el artículo que publicas en el sitio de casaparabólica.mx, que más o menos pasa por ese tamiz. Pues es un corte de derechos humanos porque hoy no creo que sea moda, sino que es una necesidad la situación de los derechos humanos. Todo tiene que ver, se litiga con derechos humanos. Nos olvidamos, a veces les digo a veces a mis alumnos que somos procesalistas por naturaleza los abogados, ¿no? Sino ahora litigamos sobre derechos humanos. En este caso hablamos del maltrato o de la violencia intrafamiliar. Esa violencia que queda en el silencio del propio hogar, que se comete cotidianamente y que no tiene una denuncia, ¿sí? Que los actores se quedan callados, que existe abuso, ¿sí? Que existe vejación en contra de la mujer, de los hijos, por parte y hay un del silencio padre, cómplice. ¿no? Hay un silencio cómplice e inclusive muchas veces llega a ser del conocimiento de la autoridad judicial, inclusive llega a provocar el encarcelamiento del actor material del delito y la mujer, por cuestiones de presión económica, familiar, moral, o sea, va y le concede un perdón. Y con ese perdón, pues él puede obtener su libertad. ¿Qué provocamos con esto? O sea, provocamos la repetición reiterada de este tipo de conductas. Porque lejos de inhibir, o sea, yo creo que la persona que fue encarcelada sale con ese coraje, con ese deseo de venganza de quien le hizo el daño para él, ¿no? De haberlo encarcelado, porque no está aceptando una conducta. Entonces nos remitimos a que la autoridad debe de actuar de una manera integral de protección a las víctimas. Es decir, para que proceda el otorgamiento del perdón al inculpado, debemos de establecer que ya se llevó a cabo una terapia de rehabilitación de para no volver a cometer esta conducta, o por lo menos inhibirla, disminuirla, ¿no? Hacerla potencialmente baja. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la terapia psicológica o la terapia psiquiátrica, pero es una terapia integral porque también las víctimas deben de ser atendidas. Ahora, la información que debe de brindar la autoridad a las víctimas, de decirle, bueno, si tú otorgas el perdón, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Por qué? Porque no tiene un tratamiento. Que siempre las hay. Siempre las hay y muchas veces, pues desgraciadamente terminan hasta con la muerte de la víctima. Qué barbaridad. Bueno, le voy a invitar a que consulte el artículo publicado en el sitio de casa, parabólica.mx. Ahí está toda la explicación, un corte de caja, digamos, muy puntual de este padecimiento que no son casos aislados. No. Lamentablemente, dentro de lo que podría mal llamarse nuestros usos y costumbres. Pues vaya, unos usos y costumbres bastante dolorosos, ¿no? Porque muchas veces la mujer piensa que el hombre va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene un tema de amor y el romanticismo. Y entonces, bueno, hemos visto eslogans, ¿no? Donde dice, bueno, me pegó, pero luego me trajo flores, ¿no? Y es muy lindo y eso, ¿no? Entonces, a veces no entendemos la magnitud del problema. Porque este problema no disminuye jamás, sino al contrario, se acrecenta día con día. Si empezamos con un grito, luego seguimos con un manazo y del manazo seguimos con un puñetazo hasta terminar, no sé en qué momento, ¿no? Entonces yo creo que sí es prudente que la mujer esté informada, que pueda ejercer sus derechos. Y más que ejercer sus derechos, también de que esté informada que puede recibir la protección del Estado de manera integral para evitar una represalia o algún tipo de venganza. Muy bien. Julio, muchísimas gracias. Que tengan muy buen Como fin de siempre, semana. tus órdenes. Anoche la comisión